Doctora, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan los mamíferos medianos y grandes puntualmente en el Chaco Seco y cómo se está estudiando esto para mitigar los estudios de impacto, sobre todo? Bueno, acá ustedes saben, en el norte del país, ¿no? Tenemos una diversidad bastante importante, una diversidad de fauna y flora bastante importante. El Chaco Seco en particular es una ecorregión de relevancia. Nosotros, bueno, así vieron como en los países tenemos las provincias, esas unidades como político-administrativas. En la ecología del país lo dividimos en ecorregiones, que son áreas que comparten ciertas características, digamos, climáticas, ambientales, que hacen que la fauna y flora sea más similar dentro de una misma ecorregión. Entonces el Chaco Seco es una ecorregión importante porque incluye a los bosques subtropicales secos más extensos del planeta. Es parte del Gran Chaco Americano, que bueno, que es a veces pensamos en el Amazonas solamente, pero el Gran Chaco Americano es un área muy importante de bosques secos. Y bueno, ahí hay una serie de usos productivos como la agricultura intensiva, la ganadería, que ocupan una buena porción del territorio y eso obviamente tiene implicancias sobre la diversidad de allí. Entonces tratamos de trabajar viendo cómo esos usos pueden ser más sostenibles, ¿no?, para esa biodiversidad. Doctora, ¿qué tipo de paisajes encontramos en Tucumán y cómo ellos contribuyen a la biodiversidad? Bueno, ustedes lo habían dicho al principio, Tucumán tenemos un privilegio muy grande de ser una provincia muy diversa y eso básicamente es porque en un área muy chiquita tenemos una diferencia de altura muy grande. O sea, acá estamos a 400 metros sobre el nivel del mar y en 2 horas, si estamos en el infiernillo, ya estamos a 3000 metros. Eso es increíble, eso no pasa siempre. Y entonces esa diferencia de altura va generando distintos paisajes, ¿no? Esto que yo le llamaba ecorregiones, desde el paisaje chaqueño en nuestras llanuras hasta las yungas, nuestras selvas que tenemos acá, las sierras de San Javier. Y después, a medida que aumentamos la altura, tenemos ya unos sistemas más desérticos, los valles calchaquíes, de matorrales más bajos. Entonces todos esos sistemas son muy diferentes en cuanto a la biodiversidad que albergan, pero también en cuanto a los usos humanos que tienen lugar, digamos, porque la altura es un gran condicionante no solo de la diversidad, sino también la pendiente y la altitud de los tipos de usos o actividades humanas que van a poder tener lugar. Entonces, bueno, en el instituto de donde yo vengo, el Instituto de Ecología Regional, trabajamos tratando de entender, ¿no?, esa interacción entre estos sistemas naturales y las actividades humanas que tienen lugar. Así que en ese sentido, bueno, en Tucumán tenemos esa combinación, digamos, de mucha diversidad y distintos usos y actividades humanas que tienen lugar. Doctora, ¿cuáles son las principales características de las yungas tucumanas y qué especies emblemáticas habitan en este ecosistema puntualmente? Bueno, las yungas las tenemos acá muy cerquita. De hecho, la ciudad de Tucumán está sobre el pedemonte, lo que era el pedemonte de Yungas. Y una característica que tienen estas selvas, que son una de las 2 grandes selvas del país, ¿no? Tenemos la selva paranaense para el lado de Misiones y acá las yungas en el norte, es que tienen, cubren una altitud muy grande, desde más o menos 500 metros hasta los 2000 y pico, y eso hablamos de pisos altitudinales en las yungas, vamos cambiando como de piso y entonces la composición de especies va cambiando y eso hace que sea una selva muy, muy diversa. Tenemos algunas especies endémicas, eso quiere decir que están solo en las yungas y en ningún otro lado. Por ejemplo, de las aves tenemos mirlo de agua, cerquero amarillo, loro alicero. Tenemos especies de las que se sabe muy poco, como la taruca, que es un cérvido andino que está arriba de los 2500 metros y se conoce muy poco de esa especie, ahí donde entra también el rol de la importancia de conocer más mediante la ciencia del estado de las poblaciones, ¿no?, que hay en la yunga. Pero bueno, es un sistema muy diverso y también de un gran valor cultural. Pensemos que muchas de las actividades que como tucumanos hacemos son en las yungas. Nos vamos a Orcomolle, nos vamos a San Javier, nos vamos a Tafí del Valle y así, ¿no? Entonces también tienen un uso recreativo y cultural muy importante. Usted recién mencionaba la importancia de conocer. ¿Qué mensaje le puede dar a todos los vecinos sobre la importancia de preservar cada uno de esos paisajes y también de tomar conciencia ambiental sobre todo, ¿no? Me parece que está bueno, a veces lo damos por hecho porque claro, vivimos acá todos los días, valorar esa diversidad, esa enorme diversidad de ambientes que tiene Tucumán y que creo que disfrutamos diariamente en nuestros fines de semana, cuando decidimos ir a vacacionar. La preservación de esos ambientes, siendo que Tucumán tiene poca superficie protegida, también depende de lo que hagamos en los espacios comunes. Entonces, bueno, mediante ciertos cuidados, mediante también informarse sobre qué especies hay, qué impactos puedo tener cuando voy a caminar, cuando voy a hacer alguna actividad, no salir con los perros, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, ya uno puede ayudar bastante, contribuir, ¿no?, a que se conserven esos espacios que usamos muchísimo y que ponen en valor a nuestra provincia.
Doctora, ¿y qué rol juegan estos ecosistemas de alta montaña en la regulación del clima y la provisión de recursos hídricos en la provincia, sabiendo la situación que vivimos? Y también recordando que hace muy poco tiempo, precisamente en Tafí del Valle, hubo una pérdida de muchísimas hectáreas que se fueron, digamos, perdidas a través de la quema. Bueno, ese es un tema muy importante, obviamente muy vigente. Bueno, nuestros sistemas de montaña nos brindan el agua potable, el agua que consumimos. Nosotros abrimos la canilla y a veces no pensamos en todo lo que hay detrás, pero realmente son los que nos brindan el agua potable. También cumplen una importante función en la regulación hídrica. Sabemos que estamos en un área donde en verano se concentran las lluvias y vienen las inundaciones. Que esté toda esa masa boscosa en zonas de mucha pendiente sirve para controlar el impacto de esas inundaciones, para proteger a los suelos también de la erosión, de que se pierda suelo arrastrado por la lluvia, por el viento. En un contexto también de calentamiento global, obviamente los bosques ayudan a reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero también tenemos que tener en cuenta que no son tampoco una panacea. O sea, hay muchos estudios que se realizan en mi instituto, por ejemplo, que muestran que los bosques ayudan, pero solo parcialmente. Entonces también depende de que los humanos tomemos acciones para reducir, ¿no?, esas emisiones de gases de efecto invernadero, digamos. Doctora, al comienzo reflexionábamos acerca de la diversidad de paisajes que nosotros tenemos en Tucumán y queríamos saber cómo influye eso en la vida de las comunidades por un lado y por otro lado en la actividad productiva y económica de Tucumán. Sí, bueno, ese es un tema muy importante porque está muy entrelazado, ¿no?, el sistema natural con el sistema social. En Tucumán tenemos una representación de comunidades locales, comunidades indígenas, sobre todo en la zona de los valles calchaquíes, que son comunidades que realizan en general la agricultura más familiar, digamos orientada para su propio consumo, y esas comunidades dependen en gran medida de los territorios, digamos, para poder tener sus ganados, para poder producir sus cultivos. Entonces, bueno, concretamente estos ambientes naturales les brindan esas posibilidades de producir sus alimentos, ¿no?, contribuyen a la seguridad alimentaria de esas comunidades. Y en cuanto a las actividades productivas, bueno, sabemos que Tucumán es reconocida por los cultivos de caña de azúcar, de limón, todos esos cultivos que ocurren más que nada en la llanura. Bueno, hay un territorio ahí destinado a la producción de esos cultivos que tiene un montón de consecuencias positivas económicas para la provincia, ¿no? Doctora, considerando el cambio climático, que es una realidad, a pesar de que sabemos que hay un negacionismo, y sobre todo otros factores ambientales, ¿qué nuevas amenazas emergentes ve usted en lo que respecta al horizonte de la fauna en el área de estudio de usted puntualmente? Bueno, con el tema de la fauna hay mucha incertidumbre acerca de cómo, digamos, los organismos van a responder, ¿no?, al calentamiento global. Una de las cuestiones que pasa, sobre todo en lugares como montañosos, digamos, donde hay diferencia de altura, es que como la altura condiciona tanto la temperatura, si esa temperatura se va modificando, puede ser que los animales ya necesiten desplazarse mucho para encontrar las condiciones en las que podían habitar. Y eso obviamente tiene un montón de implicancias. Pueden ser, por ejemplo, vectores de enfermedades que de pronto bajen o suban y eso va modificando, bueno, toda la dinámica, ¿no?, socioecológica. ¿Qué proyectos vienen desde donde usted está trabajando? ¿Cuál es la perspectiva para lo que queda del año y también, bueno, para el año que viene? Bueno, en el Instituto de Ecología Regional trabajamos mucho con todas estas interacciones, ¿no?, entre los sistemas naturales y los sistemas humanos. Se exploran cuestiones como, por ejemplo, las interacciones ecológicas, la polinización, los servicios ecosistémicos, o sea, qué beneficios obtenemos las poblaciones humanas de la existencia, ¿no?, de la naturaleza. Exploramos también lo que le llamamos cambios en el uso del territorio, o sea, cuáles son los procesos socioeconómicos, demográficos que hacen que los usos se vayan modificando, por ejemplo, que pasemos de una actividad productiva a una urbanización y las consecuencias que eso tiene, ¿no?, sobre los sistemas naturales. Así que, bueno, son muchas líneas bastante relevantes teniendo en cuenta el contexto actual. Doctora, ha sido un verdadero placer para Impacto Sostenible poder escuchar. La felicitamos por su trabajo, porque realmente es muy importante, y sobre todo su compromiso con la conservación de la biodiversidad en la provincia de Tucumán y la coexistencia entre el ser humano y la fauna, que es algo crucial. Y yo, tanto desde Impacto Sostenible con Agustina, estamos realmente impactados por el trabajo que viene haciendo, y la teleaudiencia seguramente también ahora va a tomar repercusión y dimensión de la importancia de lo que usted nos habló hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.